Hola, mi nombre es Juan Fernando Pérez Villegas, soy docente del programa de Ingeniería Mecánica. Actualmente estoy encargado de la asignatura Mecánica de Fluidos y vengo a compartirles el desarrollo de la práctica de laboratorio denominada medidores de flujo. La medición de flujo consiste en medir o determinar la velocidad, el flujo volumétrico o el flujo másico de un líquido o un gas. Existen distintos dispositivos que se utilizan para medir caudales con cierta precisión. Entre esos se encuentran la placa de orificio, se encuentra también el tubo Venturi, la boquilla o medidor de tobera y el rotámetro. Les menciono eso porque son los que vamos a relacionar en esta práctica de laboratorio. La placa de orificio consiste en una placa plana con un centro, con un agujero en el centro, el cual va a provocar una contracción bastante considerable en el fluido, lo que va a producir un aumento en la velocidad y una pérdida en la presión. El tubo Venturi está relacionado con un tipo de restricción suave de tipo troncocónica, lisa y que se realiza en algunas secciones de tubería con el fin de aumentar la velocidad del fluido debido a una ligera disminución en la presión. La boquilla o el tipo de tobera consiste en algo relacionado también con la placa de orificio, solo que en este dispositivo la entrada es un poco más suave y más redondeada, que permite que ese cambio de velocidad en el fluido no sea tan drástico en comparación con la placa de orificio. Y el rotámetro es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal, cual consiste en que el flujo entre por un costado y en ese transcurso del fluido dentro del conducto desplace un flotador de su posición inicial de reposo, y ese desplazamiento me va a permitir determinar qué cambio de presión existe con relación a ese cambio de posición, y puedo determinar el caudal que está fluyendo por ese conducto. El propósito general de esta práctica de laboratorio consiste en conocer los medidores de flujo y realizar las respectivas comparaciones entre ese cambio en velocidad y el cambio en las presiones en un sistema de tubería. Entonces, pues vamos a hablar un poco de qué está conformado el banco de pruebas de medidores de flujo, el cual consiste en un variador de velocidad, una consola de mando, tengo un sistema de tubería, acá está la línea de succión, tenemos una electrobomba de un caballo de fuerza. De este lado tenemos el medidor de flujo que mencionamos hace un rato, de rotámetro o flujómetro, muchas veces lo mencionan como flujómetro. Tenemos acá el tubo Venturi, tenemos la boquilla o el medidor de tobera y la placa de orificio. Entonces la idea principal de acá es poder registrar los valores o las variaciones en la presión que van a ocurrir o se van a presentar en cada uno de estos dispositivos y compararlos con los que nos puede arrojar el medidor de flujo o el rotámetro. Entonces vamos a proceder a iniciar con la práctica de laboratorio. Vamos a encender el banco. Vamos acá, ya encendimos el variador de velocidad. Vamos acá a encender la consola de mando. Pues acá, para identificar que efectivamente está encendida, pues esta luz empieza a parpadear, y la práctica se va a desarrollar teniendo en cuenta tres velocidades de la electrobomba. Para este caso el banco está diseñado para tener una velocidad máxima de 30 Hz y mínima de 20 Hz. Entonces vamos a trabajar con tres valores, uno máximo, uno mínimo y uno intermedio, para determinar esos valores en la diferencia de las presiones. Entonces vamos a iniciar dándole acá en el botón verde para que inicie con unas revoluciones o una velocidad de 20 Hz
y vamos a empezar a comparar o a registrar los valores medidos en cada uno de estos manómetros análogos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tomar acá una pequeña libreta, vamos a empezar a medir en la tabla que ustedes tienen que desarrollar. Pues tendríamos que establecer el tubo Venturi, el medidor de tipo Tobera y la placa de orificio. Entonces todos estos ustedes tienen que registrarlo en una tabla y compararlo luego con la medición que se establece acá en el rotámetro. Entonces primero vamos a registrar el valor que nos suministra acá el rotámetro. Según lo que estamos viendo, es aproximadamente, según lo que tenemos acá, serían 16 litros por minuto. Entonces ese valor lo notamos, 16 litros por minuto. Entonces el flujo o el caudal que está fluyendo por ese conducto son 16 litros por minuto, y lo vamos a comparar ahora con lo que podemos obtener de estas mediciones. Entonces acá pues claramente no vamos a poder registrar el caudal, pero sí lo único que debemos acá conocer son las diferencias entre las presiones, y con esa diferencia entre las presiones, utilizando el principio de Bernoulli y la ecuación de la energía, vamos a poder encontrar un caudal determinado y compararlo con el que estamos obteniendo del rotámetro. Entonces acá pues podemos ver que el manómetro análogo pues tiene medidas de bar y PSI, unas escalas. Vamos a trabajar con la escala de PSI, y según lo que podemos indicar acá, me está marcando aproximadamente 2.5 PSI. Entonces vamos a hacer acá que para el tubo Venturi tendría una presión de 2.5 PSI en la entrada, pero acá de pronto en la salida no se alcanza a ver una variación tan alta en esa presión. Entonces ya tenemos que la diferencia en las presiones puede ser la misma. En la boquilla, como podemos ver acá, no se está observando un cambio de presión acá en el primer manómetro, pero sí hay un ligero cambio en el segundo, en la salida, equivalente. También si manejamos la misma escala de PSI, tendrían que ser 1, 2, 3, más o menos 2.2 PSI. Y en la placa de orificio notamos que a la salida pues no va a haber un cambio significativo en esa presión, ¿no? Se maneja la misma que está acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aumentar las velocidades, vamos a llevarlo a 25 Hz, y luego de esos 25 Hz vamos a determinar nuevamente el caudal en el rotámetro y lo vamos a comparar con los demás. Entonces vamos a subirle aquí a 25 Hz. Listo, vamos a esperar un momento hasta que se nivele la medida, y justamente acá en el rotámetro estamos encontrando un caudal de aproximadamente 21 litros por minuto. Entonces el valor del caudal en el rotámetro son 21 litros por minuto. Entonces ahora sí notamos acá de nuevo en el tubo Venturi que la presión empieza a aumentar, y pues aproximándose acá a llegar a 5 PSI. Entonces podemos decir que está entre los 4.5 y 4.6 PSI. En la salida ya ahora sí se puede alcanzar, se puede evidenciar un pequeño cambio en la presión, y lo podemos registrar totalmente para establecer la diferencia de presión entre un punto y el otro, que eso ya lo conocemos como la diferencia de presiones. Entonces podemos decir que esto está en 2.5 PSI, la presión en el segundo punto del tubo Venturi. En este punto también pues tendríamos que analizarlo, y se presenta una presión aproximada de 2 PSI. Y acá, esto es para la placa, para la boquilla. Para la placa de orificio, mire que aquí en la entrada existe una presión de aproximadamente 2,4 PSI. 2,4 PSI, que efectivamente tendría que ser acá la misma salida de la boquilla. Y acá pues no se alcanza a evidenciar tampoco alguna modificación en esa presión en la placa de orificio. Y por último vamos a aumentar la velocidad hasta 30 Hz, que es la velocidad máxima del sistema.
Listo, esperamos que se nivele el fluido, el sistema, y con esa velocidad vamos a determinar acá cuál es el flujo volumétrico o el caudal que se registra en el rotámetro, que lo que estamos viendo es que oscila aproximadamente en 30, aquí está, en 30 litros por minuto. Entonces, de nuevo hacemos lo mismo, vamos a registrar los valores obtenidos acá en cada uno de los dispositivos, teniendo en el tubo Venturi una medida de 5.2, 5.3 aproximadamente PSI, y en el segundo punto del tubo Venturi aproximadamente 5 PSI. Lo mismo hacemos con la boquilla, casi llega a los 5 PSI, podemos decir que son 4.8 PSI, y justamente en la salida de esa boquilla encontraremos una presión de 2,4, se podría decir 2,4 PSI. Y con estos datos vamos a hacer uso nosotros de la ecuación de Bernoulli para establecer cuál es la velocidad con la que fluye el fluido por este lado, y con esa velocidad podemos encontrar el caudal. Lo que vamos a hacer acá es encontrar un valor teórico de esa velocidad y un valor teórico de ese caudal. Entonces, ¿qué se aconseja hacer? Es establecer un coeficiente de velocidad y un coeficiente de caudal que para nuestro sistema oscila entre 0.9 o 0.98 y 1. Para tuberías nuevas se establece un coeficiente de 0.985, y para esas que están en uso se establece un coeficiente de velocidad de 0.98. ¿Esos valores para qué son? Vamos a tener que plantear la ecuación y resolverla para determinar, ya bien sea la velocidad, y con la velocidad podemos obtener el caudal. Luego de eso, pues tenemos que realizar una tabla con los valores que ya se obtuvieron. Con esos valores en la tabla vamos a formular o a realizar una gráfica, y vamos a comparar cada uno de estos dispositivos con la curva que de pronto nos puede suministrar el caudal en el rotámetro. Entonces, la intención del laboratorio es conocer cómo fluye el agua en este caso, o el líquido por el ducto, y a medida que fluye pues se puede registrar un valor de ese caudal, y basados en el principio de Bernoulli podemos encontrar el caudal y la velocidad para después compararlo con los respectivos dispositivos, que es la finalidad del laboratorio. Saber que existen métodos muy sencillos para determinar el caudal en un sistema de tubería, solo aplicando o bien sea el tubo Venturi, la placa de orificio o la tobera. Entonces, en conclusión, tendríamos que nosotros realizar esa comparación, realizar las tablas, hacer las gráficas y comparar los resultados y obtener con distintos valores, pues vamos a tener unas diferentes conclusiones que ustedes podrían aportarle al trabajo. Entonces, no siendo más, me despido esta vez. Muchas gracias por participar del video, y nos veremos en una próxima ocasión.